Carlos Alcaraz tamamladı. Voy a ponerte una imagen en la cabeza y no estamos hablando del gran Rafa Nadal. Tú imagínate que estás en una pista de tenis de tierra batida. La arcilla naranja, el olor a polvo y el sol de primavera que ya se empieza a asomar. Enfrente tuyo hay un chico de 22 años que lleva la raqueta como si fuera una prolongación de su brazo. Y antes de que puedas hacer nada, te lanza una bola que bota en el suelo, sube hasta la altura de tu cabeza y cuando vas a golpearla, ya no está donde esperabas. Ha girado tanto en el aire que ha cambiado de dirección en el bote. Y lo que pensabas que iba a ser un golpe cómodo de derecha, se ha convertido en una pelota imposible que tienes que levantar desde el hombro para arriba. Y eso pasa cada 2 o 3 puntos, durante 2 horas seguidas. Eso es jugar contra Carlos Alcaraz en tierra batida. Y el problema para el resto del circuito es que nadie ha encontrado todavía la manera de hacer que eso deje de pasar, porque ningún tenista lo sabe hacer. Desde mayo de 2024 hasta hoy, Alcaraz lleva jugados decenas de partidos en tierra. Solo una persona en el mundo le ha ganado en esa superficie, una sola. Y al final del video te cuento quién es y por qué ese nombre tiene más sentido del que parece. Hoy vamos a hablar de por qué Alcaraz es prácticamente imbatible en polvo de ladrillo, qué hace que sea tan diferente al resto, y si existe alguien en el circuito capaz de plantarle cara cuando lleguen las próximas semanas. Que la temporada de tierra empieza ya. Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Territorio Carlos Alcaraz. Para entender por qué Alcaraz es tan bueno en tierra batida, primero hay que entender algo de física. Muy básico, lo prometo. Cuando golpeas una pelota de tenis con efecto, es decir, con spin, la pelota gira sobre sí misma mientras vuela por el aire. Cuanto más rápido gira, más sube al botar en el suelo, y más se acelera hacia el lado contrario de donde la espera el rival. En una pista dura o en hierba, ese efecto se nota, pero no es tan exagerado porque la pelota bota rápido y bajo. Pero en tierra batida, donde la pista absorbe el golpe y hace que la pelota vuele más despacio y bote más alto, ese efecto se multiplica de manera impresionante. Rafa Nadal, el mejor jugador de la historia en tierra batida, metía a su derecha unas 3.600 revoluciones por minuto de media en partidos de arcilla. Para que te hagas una idea, eso es el doble de lo que le mete la mayoría de jugadores del circuito, que rondan las 1.800. Era tan exagerado que los rivales decían que no sabían qué hacer con esa pelota, porque botaba de una manera que no habían visto nunca. Alcaraz le mete aproximadamente 3.000 revoluciones por minuto a su derecha. No llega al nivel de Nadal, que probablemente nadie llegará nunca, pero sí está claramente por encima de todos sus rivales actuales. Y lo combina con algo que Nadal no tenía igual: la velocidad de la pelota. La derecha de Alcaraz en tierra no solo sube mucho al botar, sino que también viene rápida, con potencia, lo que significa que el rival no solo tiene que lidiar con una pelota que le llega a la altura del hombro, sino que además le llega antes de lo que espera, y tienes que golpear desde una posición incómoda, con prisas y desde arriba. Ese es el combo que hace que tantos jugadores parezcan perdidos cuando juegan contra él en arcilla. Vamos con los 4 datos que interesa remarcar, porque cuando uno ve a Alcaraz jugar en tierra batida y piensa que es muy bueno, no se imagina lo bueno que es realmente hasta que ve los números escritos. En toda su carrera en tierra batida, Alcaraz tiene un porcentaje de victorias del 82%. Eso le coloca como el tercer mejor jugador de la historia en esta superficie entre todos los que han jugado al menos 100 partidos en ella. Por delante solo están Bjorn Borg, con el 86%, y Rafa Nadal, con el 90%. El 90% de Nadal es tan ridículo que probablemente no lo alcance nadie nunca más. Pero que Alcaraz esté tercero con 22 años, por delante de Djokovic, de Federer y de todos los demás, dice algo que es difícil de pasar por alto. Y además, llegó a 100 victorias en tierra, en solo 119 partidos. En toda la era abierta del tenis, o sea desde 1968, solo hay un jugador que haya llegado a ese centenario más rápido: Nadal, que lo hizo en 112 partidos. Nadie más en 50 años de historia del tenis profesional ha necesitado menos tiempo. Y luego está lo más reciente, que es quizá lo más llamativo. Alcaraz ganó Montecarlo y Roma en la misma temporada de 2025, 2 Masters 1000 de tierra batida que hay en el calendario más Roland Garros. Solo 3 jugadores en toda la historia del tenis han ganado los 4 grandes títulos de tierra batida desde la creación de los Masters 1000 en 1990. Nadal, Djokovic, Gustavo Kuerten, y ahora veremos si Carlos puede lograr lo mismo. Pero los números solos no explican todo. Hay algo en la manera de jugar de Alcaraz que encaja con la tierra batida de una forma que no se ve en otros jugadores. La arcilla es la superficie más lenta del tenis. Los puntos duran más, los intercambios son más largos,
y hay más tiempo para que sucedan cosas en cada pelota. Y en ese tipo de partidos, la capacidad de Alcaraz para hacer cosas que el rival no espera se multiplica. Sus dejadas en tierra son devastadoras, porque la pelota bota muy poquito al tocar el suelo, y el rival tiene que correr desde el fondo de la pista para llegar. Y cuando el rival ha corrido y está cerca de la red, Alcaraz le lanza el globo por encima. Y cuando el rival ya espera el globo, vuelve a hacer la dejada. Ese juego de adivinanzas, en tierra, es casi imposible de resolver porque tienes tiempo de ver qué hace, pero no tiempo suficiente de llegar. Además, y esto es importante, Alcaraz creció en tierra batida. Sus primeros pasos como tenista, en Murcia, en los clubes de su ciudad, fueron en polvo de ladrillo. Esa superficie es la que siente más suya, la que tiene más grabada en el cuerpo. Él mismo lo dijo antes de empezar la temporada de tierra de este año, que había llegado el momento del año que más le gusta, que la tierra batida es su casa, y cuando un jugador de ese nivel dice eso, los rivales tienen motivos de sobra para preocuparse. Pero el tenis no se gana solo, y los rivales juegan. Hay que ver quién puede plantarle cara en las próximas semanas. Y la respuesta es complicada, porque la lista es corta. El nombre que más resuena es, obviamente, Jannik Sinner. Y tiene toda la lógica del mundo. Sinner es el segundo mejor jugador del mundo ahora mismo y estuvo a un solo punto de ganar Roland Garros. Alcaraz lo ganó en 2024 y en 2025. Sinner es fortísimo en pista dura, pero en tierra su historial no es tan dominante. Eso sí, su nivel en 2026 es tan alto que incluso en la superficie menos favorable para él, sigue siendo una amenaza real. Y hay un dato que lo dice todo. En las próximas semanas, mientras Alcaraz defiende más de 4.000 puntos en su ranking, Sinner no defiende prácticamente nada hasta Roma. Eso significa que si Sinner llega a las finales de los torneos que vienen y Alcaraz no, el número 1 del mundo puede cambiar de manos. Eso pone una presión extra sobre Alcaraz que Sinner no tiene. Holger Rune sería el otro nombre, y el más interesante de todos posiblemente, porque es literalmente el único jugador que ha ganado a Alcaraz en tierra desde mayo de 2024. Solo una vez, en la final del torneo de Barcelona de 2025, cuando Alcaraz llegó lesionado y tuvo que retirarse con el partido en marcha. Pero ganó. Pero Rune no va a ser de la partida durante esta gira de tierra batida por la grave lesión que tuvo a finales de 2025. Alexander Zverev siempre aparece en estas conversaciones porque tiene un cuerpo enorme, un revés muy limpio y experiencia en tierra batida. Pero en los momentos importantes contra Alcaraz, siempre le ha faltado algo. Ha llegado a finales de Roland Garros, ha estado cerca, pero nunca ha terminado de cerrar el partido cuando más importaba. Veremos si este es el año de Sasha. Y finalmente tenemos a Lorenzo Musetti como el comodín. El italiano tiene uno de los juegos más bonitos del circuito en tierra, con dejadas elegantes y una facilidad para cambiar el ritmo que no tiene nadie más. En un partido corto, en un día bueno, puede ganar a cualquiera, pero el problema sigue siendo la regularidad y su estado físico. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Puede alguien ganar a Alcaraz en tierra batida? Técnicamente sí. Ya pasó una vez, con Rune, aunque con asterisco por las molestias que tenía el español en la final. Podría volver a pasar, el tenis es así. Pero para que pase, hace falta que alguien sea capaz de sostener durante 2 horas un nivel de intensidad brutal, de devolver bolas que botan hasta la altura de la cabeza, de responder a dejadas imposibles y de no romperse cuando Alcaraz levanta a la gente de las gradas, con uno de esos puntos que hacen que hasta los rivales sonrían. Hay 4 grandes torneos por delante: Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros. Alcaraz defiende título en todos menos en Madrid, donde no pudo jugar por sus problemas físicos. La presión es máxima, el territorio es suyo, y el objetivo, para quien quiera ganarle, es claro: jugar el mejor partido de su vida, cada vez que se enfrenta a él. Suscríbete para más. Sé que te gustan mis vídeos, pero te da pereza darle al botón, y cuesta literalmente nada. Nos vemos en el siguiente.